Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Palabra Cierta. Qué felicidad nuevamente acompañarles el día de hoy. Espero que estén con esa tacita de café en la mano, sin azúcar, por favor, disfrutando de este excelente espacio. Ya saben que siempre tenemos contenido de valor, contenido de calidad, y lo único que yo les pido es que estén allí dispuestos a escuchar, dispuestos a poner en práctica todo lo que hoy estaremos desarrollando, porque estoy convencido de que el tema del día de hoy les va a tocar el alma y el corazón. Nosotros ya estamos acá disponibles para leernos en las redes sociales, @Palabra Cierta, Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos y por supuesto preparados para complacerlos, porque nos encanta leer esas sugerencias. Quizás algún invitado que usted quiera ver acá, escríbalo por @Zambrano Miguel, que es donde siempre estoy allí pendiente, atento, ¿vale? También aprovecho de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así descargar completamente gratis nuestra aplicación, que es Televen Stream, y disfrutar de la mejor y más novedosa programación en vivo desde cualquier lugar, porque Televen está contigo a donde vayas. Hoy vamos a hablar de una compleja y profunda experiencia humana que además es un acompañante inevitable en nuestra travesía por la vida: el duelo, la pérdida. En cualquiera de sus formas nos confronta con la fragilidad de la existencia y nos obliga a enfrentar un proceso de transformación interna. La muerte de un ser querido, el fin de una relación, la pérdida de un empleo o de un sueño son solo algunos ejemplos de eventos que pueden desencadenar el duelo. Este proceso es tan único como cada individuo y no existe una fórmula mágica para superarlo. Sin embargo, hay elementos comunes que nos permiten comprender mejor esta experiencia y encontrar caminos para transitarla. Uno de los pilares fundamentales en el proceso del duelo es la aceptación, ya que representa un punto de inflexión en el camino hacia la sanación y la reconstrucción de nuestra vida y a encontrar un nuevo significado. Aceptar no implica resignarse u olvidar, significa reconocer la realidad de la pérdida, sin negarla ni luchar contra ella. Es entender que la vida sigue su curso, aunque una parte importante de nosotros se haya ido. Un paso esencial para comenzar a sanar y reconstruir nuestra vida definitivamente. Por eso es importante entender que el duelo es una respuesta normal ante una pérdida, y aunque es un proceso complejo y doloroso, debemos aprender a ser resilientes y verlo como una oportunidad para crecer y transformarnos. Es por eso que hoy nos visita una persona que viene a contarnos su valiente historia de aceptación y cómo fuese transitar por este complejo proceso llamado duelo. Ella es coach motivacional, certificada y especializada en inteligencia emocional. Recibamos por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta a Gerardy Montoya. Bienvenida, Gerardy, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Qué bueno reencontrarnos. Encantadísima, sí, de verdad, que encantadísima de estar acá y compartir contigo y No, con yo toda feliz, Venezuela. yo feliz, por favor. Además que tuve el placer de darte clases hace muchos años, nos conocimos hace un montón de años, y vernos también después de esta lamentable pérdida, ¿no? Y lo digo aquí abiertamente, una persona que ambos quisimos muchísimo, como lo fue Dave Capella, nos lleva a un punto de encuentro, y es que el duelo de alguna manera te fractura, te rompe, hay un quiebre allí siempre. Sí, totalmente. Yo creo que el duelo parte en 1000 pedazos tu corazón. Entonces es una herida que no se cura con el tiempo. Yo digo que simplemente hay que curar y estar cuidando esa herida para Ahora, que se pueda curar. esta herida, Gerardy, como tú bien lo dices, hay que cuidarla, pero hay heridas muy, muy grandes, hay heridas quizás más pequeñas. En este caso, cuando nosotros tenemos un ser querido y se nos va, además de manera tan repentina, el dolor y ese impacto, ese shock, de alguna manera hace que el tiempo pueda ser incluso hasta mucho más largo, más complejo el camino. Sí, yo creo que en diferentes formas cualquier duelo que vivamos va a tener como su transición, de momentos en el que quizás te sientas perdido, en el que solamente quieras llorar, estar solo, otros momentos en los que quieras estar acompañado con tu familia, con tus amigos. Entonces es esa montaña rusa en la que simplemente tenemos que entender, permitirnos sentir, no cohibirnos de esas emociones que están por todo nuestro cuerpo. Yo creo que dejar fluir y drenar lo que estamos sintiendo es muy importante en esta transición del duelo. Por supuesto, y es la validación de nuestras emociones y cómo superar el duelo, Gerardy, pero eso lo hablamos en la próxima parte, ¿vale? Hoy un programa muy sensible, muy complejo, pero estoy convencido de que lo vas a apreciar muchísimo, le vas a dar la importancia que se merece, así que ya venimos con más de Palabra Cierta.
Recomendadísimo. Las películas tienen el don de conectarnos con nuestras emociones más profundas. Lo que bien enfocado puede ayudarnos a explorar y procesar el dolor de una forma segura. Al ver historias en pantalla que reflejan nuestras propias experiencias, podemos encontrar consuelo y esperanza, elementos esenciales para construir nuestra propia sanación emocional. Es por eso que hoy quiero recomendarles la película Postdata Te Amo. Esta conmovedora historia de Holly y Jerry, una pareja de enamorados con una vida perfecta que viven una inesperada situación al enterarse de que a Jerry le queda poco tiempo de vida a causa de un tumor cerebral. Holly, devastada por la muerte de su esposo Jerry, recibe una serie de cartas que él escribió antes de morir para ayudarla a superar su pérdida y seguir adelante con su vida. Una película para reflexionar, que te hace cuestionarte qué es lo que realmente quieres de la vida para disfrutarla. También muestra de una forma muy particular las fases de un duelo, pero sin olvidarse de añadir algunos momentos de humor para aligerar la carga emocional. Es sin duda una de las películas que vale la pena ver al menos una vez en la vida. Es por eso que está recomendadísima. Recomendadísimo. Y seguimos con más de Palabra Cierta, listos para conversar acerca del proceso de pérdida o duelo y la aceptación con nuestra gran invitada del día de hoy. Ella es Gerardy Montoya. Bienvenida nuevamente, Gerardy. Gracias, Miguel. Encantadísima de estar aquí. No, vale, para mí un gusto, un placer. Además, como lo decíamos al comienzo, vivimos ese duelo, ¿no? Cada quien desde su casa, desde su propia percepción, desde lo que crea y consideraba, desde la conexión. Porque finalmente las relaciones interpersonales tienen que ver con conexión y aquí es donde quisiera justamente comenzar a desarrollar todo esto. Mientras la conexión es más fuerte, el duelo es más fuerte, sin duda alguna. Sí, yo creo que cuando tienes esa conexión con esa persona tan arraigada, en mi caso que fue mi relación amorosa, en la etapa, yo digo que la más bonita de todas, donde ya estábamos como muy centrados los dos en lo que queríamos, en tener una familia, en casarnos, en ya convivir juntos como marido y mujer y que de repente suceda un adiós inesperado, se te derrumba tu mundo. Entonces ya es como replantearte nuevamente qué viene para ti. Y tu vida cambia totalmente. Y esto justamente es lo que nos lleva al duelo, ¿no? El duelo prácticamente es que algo dentro de nosotros se muere, se desprende, se quiebra. Esa respuesta emocional de la pérdida. Como muy bien lo decías al inicio, hay pérdida de todo tipo, hay pérdida como una muerte, hay pérdida por trabajo, por mudarte de un país a otro. Entonces, tiene sus diferentes etapas cada una de ellas, algunas más fuertes que otras. Y en definitiva, yo creo que lo ideal, como lo mencioné, es simplemente experimentarlo desde tu propia perspectiva, porque a veces escuchamos mucho de lo que hay y cómo se debe vivir un duelo, pero es que no existe reglas, no existe un manual, no existe un paso a paso, es muy personal. Culturalmente, Gerardy, la muerte a todos nos afecta, a todos nos da miedo, incluso es el miedo número uno de cualquier ser humano. Sí es importante comenzar a culturizarnos en esto, a entenderla, a aceptarla, porque mientras más te resistes, eso persiste, dice la psicología, ¿no? Sí, de hecho yo considero que la muerte nosotros estamos como acostumbradas a verla de lejos, como, no, es que a mi familia no le va a pasar, mi mamá, mi papá están protegidos, yo estoy protegida, o soy joven y no va a suceder. Sano. Y fíjate que hay muchas muertes tan inesperadas y que nadie se prepara para eso, porque por más que tú tengas a un familiar que sepas que está padeciendo, que está en una clínica hospitalizado y que está muy mal, tú nunca te esperas a la muerte. Entonces creo que es algo que nadie está preparado para ello. Simplemente es cuestión de que si te tocó vivir esa experiencia, permitírtela como ser humano, porque estamos acostumbrados a ver la muerte de lejos y yo creo que ya es hora de comenzar a hablar de la muerte de cerca y considerar que la muerte es parte de la vida. ¿Cómo aceptar esto, no? Sobre todo desde el coaching, que me parece que es una disciplina tan maravillosa, que la muerte sí sabemos que va a llegar porque lo único seguro es nacer y morir, ¿no? Listo, sí. O sea, naces y mueres y eso está ahí instaurado. Pero ¿cómo verla de cerca y sobre todo cómo verla desde otra perspectiva, más allá de lo religioso? Yo creo que entenderla como que es parte de la vida es el primer paso y saber, ¿no?, que tenemos que vivir nuestro presente. Yo creo que cuando comienzas a vivir realmente tu día a día, dejas como de temerle porque sabes que ha valido la pena. Entonces, si te pones a pensar, ¿no?, vamos a imaginarnos que nos dicen, mañana es tu último día en la tierra. Wow. Si tú piensas en tu pasado y consideras, vale la pena porque ya yo he vivido y he disfrutado, sería una buena opción, pero si de repente ves a tu pasado, pero yo no he hecho esto, he dejado de hacer, no he dicho te quiero, no he dicho te amo, me hace falta más, entonces allí te replanteas
¿Por qué no estoy viviendo el presente? Oye, y esta es una muy buena analogía, ¿no? Yo recuerdo que en la clínica en 2021, ya cuando desperté de ese coma, cuando vi a mis hijos, para mí eso fue, wow, era la luz, ¿no? Y era ese motivo, pero antes de entrar en terapia intensiva, que yo entré además consciente, hay gente que entra inconsciente, yo entré muy consciente, yo pensaba nada más era en ellos. ¿Qué pasa si papá se va? Entonces allí es donde te comienzas a replantear un montón de situaciones y sobre todo el vivir el hoy. ¿Tú crees que la gente vive mucho en el mañana y en el pasado y Sí. deja el hoy para después? Sí, definitivamente creo que es un mal que todos los seres humanos erramos allí, en vivir pendientes y ese estrés constante de lo que va a suceder mañana, qué va a pasar mañana y lamentarnos de pronto por cosas que ya pasaron. Entonces, la invitación es a vivir nuestro presente y existen técnicas que nos ayudan y que de verdad son muy útiles porque yo las puse en práctica en mis estudios cuando fui conociendo cada una de estas técnicas. Y como algo tan básico como la respiración. Okay. Que nosotros evidentemente respiramos las 24 horas del día, pero ¿quién está consciente de que respira? O cuando le regalas a tu cuerpo un momento de silencio y de tranquilidad para conectarte con tu cuerpo. Claro, porque aquí comienza una meditación consciente, ¿no? Exacto. Una meditación que nos va a llevar a ese equilibrio mental. Una vez, Gerardi, y aquí ya para ponernos todos en contexto, que llega esa noticia del fallecimiento de un familiar, de tu pareja, de un ser querido, ¿qué es lo primero que pasa por nuestra cabeza? Más allá del miedo, ¿existe incertidumbre o ese duelo es de inmediato? Porque también se hablan de emociones y de sentimientos, ¿no? Mira, en lo personal, yo creo que quedé como en blanco, sin saber qué iba a pasar. Mi única respuesta fue la señora Alicia, que es la mamá de David. La mamá, claro. ¿Cómo le doy yo la noticia a la señora Alicia? Porque en mi caso con el tema de David, como ya yo veía el pronóstico tan mal de su estado de salud y como ya un doctor me había indicado que era muy complicado y que muy difícilmente, a menos que sea un milagro, iba a salir de la clínica, ya yo esa noche anterior, de cierto modo, oré. Yo soy muy religiosa y creo muchísimo en Dios y en lo que pone en nuestro camino y también aleja de nuestro camino. Y pues con todo el dolor de mi alma, en ese momento fue orar y decir, Dios mío, si ya Él cumplió su propósito en esta vida, déjalo a tu lado descansando en paz. Porque yo sabía que estaba sufriendo muchísimo. Entonces creo que también eso va muy arraigado a la parte en lo que tú consideres y creas. Entonces va muy personal en lo que pueda pasar por tu mente, porque también es un cambio de vida, como lo dije. O sea, él era el hombre, la cabeza de la familia, tanto la que estaba construyendo conmigo como la de su mamá, porque estaba él como hijo, tiene dos hermanos, pero él era el que estaba aquí con ella. Entonces era como ahora saber que tienes que tomar las riendas de tu vida de una manera diferente. Totalmente, además que viene ahí una palabra que es clave, aceptación, que la vamos a trabajar en la próxima parte. Ya venimos con más de Palabras Ciertas, hoy hablando del duelo. Y estamos de vuelta acá en Palabras Ciertas, hoy hablando de un tema muy delicado, muy sensible, como lo es el duelo. Converso con Gerardi Montoya y justamente, Gerardi, hablábamos de la aceptación. Aceptar no es fácil, incluso aceptar cosas más sencillas no lo es. Ahora imagínate el duelo de un ser querido, pero en este momento de aceptación hay personas, como tú lo decías, que reaccionan de una manera muy equilibrada. Hay personas que definitivamente se bloquean, incluso pueden hasta llegar a enloquecerse cuando llega una noticia tan fuerte como se murió esta persona. Sí, yo creo que al final nadie está preparado para perder, es que a nadie le gusta perder. Entonces, en mi persona aprendí a perder perdiendo. Okay. Que fue cuando entendí, bueno, lo que tienes hoy puede ser que no lo tengas mañana. Simplemente se trata de agradecer y de vivir. Por eso hago mucho hincapié en el vivir el presente. Que poco a poco como que vas entendiendo qué es realmente y cuál es el significado real de la vida. Entonces, al final muchas personas, como tú lo dices, se pierden, ¿no?, el norte y no saben hacia dónde van y pueden pasar esa etapa de transición que es válida. Porque yo en una parte de mi de esa experiencia, también estuve así, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? Porque son muchos cambios y es válido. El consejo para las personas que se ven en ese círculo vicioso y que saben que no pueden salir solos es buscar ayuda para poder sanar y salir de ese proceso. Si necesitas mucho tiempo y salir lentamente, permitírtelo, porque nadie te está apurando para que salgas de ese proceso. Además que el duelo no tiene fecha, ¿no? Hay personas que pueden vivir en duelo lo que les resta de vida y lo hemos visto. Hay personas que pueden durar con el duelo 6 meses, 1 año, 2 años. Y esta pregunta, además, yo sé que me la vas a responder con toda sinceridad. Te vimos en redes sociales mucho tiempo
escribiéndole a David, hablándole a David, de alguna manera recordando a David. Y recuerdo que habían comentarios muy buenos, pero eran comentarios como, bueno, pero supéralo ya y tienes que aceptarlo. Ese proceso de aceptación, ¿cómo comienza? ¿Cuándo comenzó en tu caso? ¿Y qué hiciste para eso? Sí, a ver, yo siempre que recibí esos comentarios, yo respondía que no se trata de que no lo haya aceptado. Recordarlo es bonito para mí, me hace sentir bien. Muchas veces, pues, boto lágrimas porque en definitiva se mueven muchos sentimientos, pero también en muchas oportunidades lo recuerdo con una sonrisa, con mucha alegría, con mucho amor. Y creo que la etapa de aceptación viene con el tiempo mientras vas curando la herida. Porque si nosotros nos descuidamos de nosotros mismos, está la herida. Entonces, si le echas como la cremita, va sanando, va cicatrizando. Pero si la descuidas, vuelve a abrir la herida. Entonces, yo creo que comencé a aplicar las herramientas de respiración consciente, de meditación como instructora de mindfulness, que también hice el máster y eso me ayudó muchísimo a conectar conmigo mismo, a conectar con mis emociones, a entender qué sucede en mi cuerpo. Porque hay una gran estudiante de la neurociencia, Nazaré Castellano, que es de España, y ella dice que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Entonces, cuando nosotros intentamos conectarnos con nuestro cuerpo, podemos saber qué emoción es la que viene. Y comencé a entender, a estudiarme mi cuerpo y saber qué realmente estaba sintiendo y cómo lo estaba sintiendo. De hecho, para una anécdota, estaba yo haciendo como un diario emocional, escribiendo cómo me sentía cada día y yo consideraba que yo me sentía triste. Yo digo, esta etapa de mi vida estoy mal, o sea, ya yo tenía como 6 meses en España. Y yo digo, pero ¿por qué me siento tan mal? Estoy como demasiado triste. Cuando comencé a escribir cómo lo que me sucedía, cómo me sucedía y cómo me sentía, pasaron 15 días y revisé todo lo que había escrito y me di cuenta que no estaba tan triste como yo pensé. Me di cuenta que eran más momentos alegres los que pude plasmar en mi diario que lo que estaba triste. Entonces yo dije, ¿cómo la mente a veces nos juega tan mal de pensar que porque estoy en ese proceso me consideraba yo que estaba mal? Y no, estaba realmente disfrutando de mis amigos, disfrutando de salidas, disfrutando de un país maravilloso como lo es España. Entonces allí como que me volví a replantear y dije, bueno, voy a seguir con esta actividad porque me está dejando mucho de aprendizaje para mí misma. Y eso creo que es lo más importante. Aprenderte a conocer después de una pérdida, porque creo que cambiamos automáticamente. Escribir es catársico también, de alguna manera drenas, de alguna manera por allí esa carga se va aligerando. Sí, yo creo que allí encontré cómo drenar lo que iba sintiendo, lo que iba pensando, todos esos pensamientos de preguntas, esas respuestas, las fui plasmando sin ninguna intención más que simplemente drenar. Y allí fue cuando comencé a compartir ciertas cositas en mis redes sociales y me di cuenta que la gente conectaba mucho con eso y me motivó a continuar y seguir escribiendo porque además me hacía sentir que liberaba. Yo creo que esto pasa muchísimo y es que aunque tengas a tu familia, aunque tengas a tus amigos y te sientas acompañada, muchas veces necesitas estar sola. Necesitas tiempo contigo misma. Reencontrarte, ¿no? De alguna manera. Sí, exacto. Pero también a veces necesitas hablar y no siempre encuentras con quién hablar. Entonces yo creo que la manera en la que yo hablé fue conmigo misma, un papel y un bolígrafo. Cuando uno habla de aceptación, Gerardy, o de sanación, alguna vez leía que tiene también que ver mucho con el amor propio, ¿no? Con qué voy a hacer ahora. Y hay una frase que puede sonar un poco fuerte, pero es muy real y es que la vida continúa. Sí, totalmente. Yo creo que a eso me aferré muchísimo porque yo dije, a ver, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Entonces replantearte y saber. ¿Qué lograste hasta ese momento? ¿Qué te dejó esa persona que ya no está? Que a mí David me dejó muchísimo, me transformó en otra mujer, me transformó en el amor. Realmente conocí lo que era amar. Y de allí como que radicó todo y dije, bueno, al final él está en el cielo, va a ser mi estrella, mi luz, que me va a guiar. Y él siempre confió en mí, en mi talento, en lo que podía hacer y en la constancia que siempre aplico a cada cosa que me propongo. Y yo dije, siempre me había visto como conferencista. Entonces yo decía, ¿qué puedo aplicar, qué puedo hacer ahora de la mano de lo que ya tengo la experiencia en televisión, en hablar en público y quizás adoctrinarme en algo que realmente me gusta y poderlo compaginar para crear una nueva versión de Gerardy, una versión mejorada? Y creo que no hubo mejor respuesta que saber ese impacto que tuvo ante la gente, lo recíproco que fue los comentarios muy bonitos y yo creo que eso me llevó a donde estoy hoy con serenidad. Hoy, luego de casi 4 años, ¿no?, el fallecimiento de David Capella, ¿duele todavía? Hay momentos donde haces stop y dices, wow, quiero llorar,
necesito recordar esos momentos felices, ¿todavía está esa herida allí? Sí, yo creo que con el tiempo de pronto hay más tiempo prolongado de que te dan como esos episodios. Sin embargo, yo creo que los recuerdos, como lo decía, a veces habrán recuerdos que te hagan sonreír, pero en muchas oportunidades habrán recuerdos que te den nostalgia. Y creo que lo importante es permitírtelo. Permitirte sentir eso y no cohibirte y no sentir que las lágrimas es vacío, que las lágrimas te demuestran vulnerabilidad, porque a veces la gente evita llorar por no mostrarse vulnerable ante los demás. Y yo creo que eso es tan bonito y tan real como ser humanos. Yo me permito cada vez que siento que mi corazón está como atrapadito, drenar y llorar, recordarlo, secar las lágrimas y continuar. Y hablando justamente de permitirte, Gerardy, personas que quizás estén pensando, bueno, yo pasé por eso, yo me contuve, yo me aguanté, yo no lloré, yo me aislé. O quizás alguien, mira, creo que alguien que está, no sé, en un estado muy grave, se acerca, me estoy preparando, pero yo sé que no voy a llorar. Es sano no llorar, es sano no hablarlo, es sano aguantarse, es sano mostrarse duro, porque es que la vulnerabilidad, y para ustedes contar. No, en definitiva no es sano porque en algún momento eso que estás acumulando allí en tu corazón, en tu cuerpo, en algún momento va a explotar y va a drenar. Y de hecho sucede muchísimo que el cuerpo te habla por sí solo, comienzas de repente a no tener un buen sueño, pierdes el apetito, las reacciones alérgicas a cualquier alimento que proceses en tu organismo. Entonces creo que son muchos factores lo que afecta el hecho de no querer drenar y tú mismo contenerte por hacerte el fuerte. Que hemos visto de pronto muchas experiencias, ¿no?, cercanas a personas que no, es que yo soy fuerte y tengo que mantenerme fuerte, pero es que por más que sea fuerte en algún momento tienes que liberar, es lo más sano. Y esto por supuesto es lo que le recomendamos a cada uno de ustedes el día de hoy. Gerardy, ya para despedirnos, redes sociales donde la gente puede ubicarte y por supuesto conocer no solamente este interesante tema, porque dentro de lo que hace sé que hay crecimiento personal abundante. Sí, a través de mis redes sociales, @Gerardy Montoya, allí siempre estoy compartiendo consejos, escritos de mi próximo libro, que primera vez que lo digo en pantalla. ¡Qué bueno! El año que viene, Dios mediante, lo saco, así que espero que estén muy atentos y que les guste muchísimo el contenido. Bueno, muchísimo éxito, Gerardy, gracias por esta visita. Gracias a ti, muchísimas gracias, encantadísima de compartir contigo. No, vale, un gusto y además aprovecho acá en Televisión Nacional para recordar y para hacerle este pequeño homenaje a David Capela, una persona que confió como en Gerardy en mí. Mi primer trabajo, o el segundo acá en Caracas, fue justamente en Hot 94, de la mano de David Capela, que fue mi profesor. Está en los agradecimientos de mi primer libro, que es Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Y créanme que así como Gerardy, esta muerte también me dolió muchísimo. Y nada, Capela, que estés allá arriba en el cielo viendo a este par de muchachos haciendo lo que tanto nos gusta hacer, porque así como te lo decía a ti, siempre me decía, chamo, vas para arriba y aquí estamos. Así que gracias, hermano, por todo eso y nos despedimos por el día de hoy. Así que cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.